Y ya tenemos al primer entrevistado del día de hoy. Es una persona que de muy larga trayectoria dentro de las filas del liberalismo entendido como filosofía, ¿no? Porque hay muchas formas de entenderlo. Una persona que ha militado mucho también en el Partido Liberal y que ahora es por primera vez, si no me equivoco, candidato provincial, ¿no? Así es. Caito Leconte, ¿cómo le va? Bienvenido a las Fuerzas del Suelo. Bueno, un placer para mí estar con ustedes acá. La primera vez que vengo. Sí. Felicitarlos por el espacio, por la tarea que realizan, así que, pero bueno, muy contento. Acá, cuando tratamos de hablar, ¿no?, con los dirigentes, con los protagonistas, siempre le preguntamos a todos los que han venido sus inicios con la política, cómo se fueron interesando. Yo creo que tu caso es muy conocido. Sí. Entonces, ya preguntarte, ¿cómo fue crecer en una casa donde tu papá es el gobernador? Bueno, cuando yo empecé cuando era muy joven, no vivíamos en democracia. Claro. Entonces yo no teníamos una relación con la política, pero mi padre había militado de muy joven. Entonces un periodo que yo no entendía por la relación de él con las personas, de ir a algún lugar, en épocas que estaba prohibido eso, ¿no? Entonces yo lo acompañaba mucho. Tuve la suerte que a los 12 años yo ya conocía, te diría, casi todos los puntos de la provincia. Y él, cuando yo tenía 13 años, él fue candidato a gobernador y perdió las elecciones en el año 83. También me subí al auto con él y... Claro, en esa elección el pacto no fue como pacto, sino fueron para el Partido Liberal y el Partido Claro. Reformista y después acordaron el colegio. Exacto, exacto. Bueno, en el año 63 ya pasó eso. Claro. El Partido Liberal y el Autonomista fueron separados, ganó el Partido Liberal. Pero no asumió... No, ganó el partido. No, sí. O sea, perdón. En el 62, eso fue antes, sí. En el 62 ganó el partido y no asumió Ernesto Meaves. Pero en el 63 fuimos separados, ganó el Partido Liberal. Nicky y fue Díaz Colodrero. Y el vice era mi padre. Entonces fue el vice autonomista y mi padre fue ministro de gobierno. Después todo ese periodo Claro. en el 66 lo echan del gobierno hasta el 83 que él es candidato a gobernador. Entonces todo ese periodo de mi infancia yo no estábamos en la política. Pero en el 83 sí, con mucha fuerza, lo acompañé mucho y bueno, me ayudó a conocer a la provincia con otra mirada, ¿no? Claro. Mucho más, para la edad que yo tenía, ver los problemas, las inquietudes, cuáles eran los proyectos. Bueno, y a partir de ahí me enganché con la política, pero no tanto con la política partidaria, sino con la política... Esto que decía vos de la filosofía o filosófica, ¿no? De empezar a buscar autores. Alberdi fue alguien que descubrí a los 15 años, Hayek y otros autores liberales que me llevaron como por otro camino, sin dejar la actividad militante, como se puede decir, pero siempre preocupado de encontrarle una explicación a las ideas en las que yo sentía que había un bichito que me picaba, que era diferente con relación a otras propuestas políticas que escuchaba. Claro. Entonces sí, desde muy joven estuve, después en el colegio secundario hicimos una lista estudiantil, como muy de la época, ¿no? Participé, fui secretario del centro de estudiantes, después en la facultad participé un poco, no mucho, pero en UPAU, que también era una agrupación liberal. Viví los procesos de cuando por primera vez se ganó en un centro de estudiantes, que fue Juan Curuchet, actual funcionario del Banco Central. Sí, y bueno, él ganó el centro de estudiantes. O sea, fue toda una época muy movida en el tema político, estábamos todos muy involucrados, pero yo siempre más para el lado de la lectura, ¿viste? De tratar de comprender ciertas cuestiones. Y después participé en la juventud del Partido Liberal, fui vicepresidente del Comité Capital, después dejé un poco, volví y siempre estuve participando del partido, hasta que en el año 2014 me presenté por primera vez como candidato a ser autoridad partidaria, o sea, a los 44 años recién fui a competir. Perdí el Comité Capital contra Ani Pereira, que ella me ganó, fue la presidente del Comité Capital. Y bueno, y a partir de ahí tuve una militancia más estable, pero siempre siendo crítico por ahí de las posiciones del partido, porque ya te digo, yo tengo un arraigo intelectual, si quieres decir, hacia las ideas liberales, y veía que el partido no estaba en el lugar que yo creía, ¿no? que era lo que mantenía su identidad. Y bueno, y eso me llevó a participar como en las PASO del 2021, tratando de armar una línea identitaria desde el punto de vista liberal. Entonces hice alianza como Partido Liberal, me pude presentar dentro de Cambiemos porque era el sello que estaba incorporado ahí.
pero hice alianza con partidos más liberales como el NOS de Gómez Centurión, Valores para mi País de Cynthia Houghton, el Recrear de López Murphy, Libertarios de Javier Milei, y me presenté a las elecciones y anduvimos bien, solos nosotros, sin unir nuestras boletas a ninguna boleta oficial, con una maestra de inglés, con un jugador de rugby, con una maestra jardinera, un pastor evangelista. Hicimos una lista muy heterogénea y bueno, fuimos y sacamos más votos en ese momento que el Partido Liberal, que el Popular, en las PASO, ¿no? Claro. Que ellos habíamos votado con 15 días de diferencia. Entonces fue como un decir, bueno, tenemos que movernos en este tema. Este es el camino. Claro, y después empecé a ver la posibilidad Antes de llegar a la actualidad, ¿no? Porque Sí. eso la Perdón, verdad que va a ser... No, está bien, frénenme, no, porque está si no- perfecto, porque Bueno. siempre es bueno escuchar, ¿no? Conocer a los candidatos. Le mandamos un gran saludo acá a la gente que ya está comentando, a Mauricio Escobar, a Santiago Setti, a Alberto Minamente, también un gran amigo, amigo de la casa, Alberto. Amigo. A Alexia Aguirre, entre muchos otros que están comentando ya. Sí. Les invitamos a todos los que están viendo a suscribirse a Siesta porque tenemos una gran programación siempre. Así que antes de llegar a lo que es la elección provincial, que sin lugar a dudas es algo que nos interesa mucho hablar con vos, Sí. preguntarte, hoy en día, volviendo a la cuestión filosófica, porque la verdad que me parece súper interesante, ¿no? Como bien dijiste, siempre fuiste muy crítico. Yo me acuerdo, había muchos títulos de los medios Sí. que te definían, ¿no? Como el liberal díscolo, una palabra muy periodística, díscolo. Para vos hoy en día, o sea, ¿qué es el liberalismo para vos? Bueno, el liberalismo para mí es un estilo de vida, ¿no? Que tiene que ver con la definición de Alberto Venegas Lynch, que es el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, digamos, es la base. Pero después tiene que ver con un estilo de vida que tiene que ver con la austeridad, la austeridad en el manejo de la cosa pública, que tiene que ver con el fin de los privilegios para la actividad política. Yo entiendo que los políticos somos ciudadanos comunes que cumplimos un rol circunstancial, o debería ser así. Y eso es una característica que no se destaca hoy en la política, en la dirigencia, y es una responsabilidad de los que hemos dado la batalla cultural sin tener nunca un cargo público, yo nunca lo he tenido. Tenemos una doble responsabilidad porque la gente va a decir, mira, toda tu vida dijiste esto, fuiste un liberal díscolo, este es el momento de poner en práctica lo que tanto tiempo lo has dicho, ¿no? Entonces es como que estamos en la vidriera y tenemos que tener actitudes muy claras y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? El liberalismo es darle a la persona la posibilidad de elegir. Hay un libro de Milton Friedman que se llama el Libre para Elegir, que sintetiza un poco esto, ¿no? La posibilidad de que haya mercados libres, que haya responsabilidad individual, que haya una responsabilidad ciudadana también a la vez. Tiene que ver con eso, ¿no? Con dejar que las fuerzas productivas se desarrollen sin tantas regulaciones por parte del Estado y sin tener un Estado que en definitiva termina planificando la vida de cada una de las personas que no terminan pudiendo desarrollar todo su potencial. Esa sería, en conclusión, un poco lo que creo yo del liberalismo, ¿no? Y como la última pregunta, que quizá por ahora, no sé si las chicas después van a querer hablarte también de esto, vinculaba mucho a la filosofía, porque me resulta súper interesante, ¿no? Porque cuando uno ve los discursos, yo escucho hoy en día a Javier Milei hablar de la libertad. Sí. Y habla mucho, insiste mucho en la libertad, pero después también ve otro, yo creo que Fidel Castro también habló un montón de la libertad. Sí. Maduro todavía habla de la libertad, no sé con qué autoridad moral, pero habla de la libertad. Entonces Cristina habló de la libertad, como que la libertad es algo del cual hablan absolutamente todos y yo escucho muchas diferencias entre todos de qué es la libertad. Para vos, ¿qué es la libertad y por qué pensás que es algo tan usado por todas las fuerzas políticas y de todos los países incluso? La libertad es la posibilidad de poder hacer lo que uno, llevar adelante el proyecto de vida de cada uno, sin nadie que te regule, sin nadie que te ponga un freno a ese potencial que uno tiene, ¿no? Que uno pueda desarrollarse en libertad, en su expresión, en su opinión, en su trabajo, en las elecciones de vida que pueda hacer. No, es como cualquier regulación, algo yo lo siento como una atadura, como un límite a mis posibilidades, ¿no? Que alguien me diga por dónde tengo que caminar, cómo tengo que desarrollar mis actividades.
de qué manera tengo que pensar, qué cosas puedo decir o que no puedo decir. Todos esos son botas que yo siento que te van aplastando y que no te permiten ser uno mismo, ¿no? En todos los órdenes. Yo quiero que ustedes, en la libertad de todos, puedan decir lo que piensan, puedan vivir como quieren, puedan expresarse como quieren. Eso es algo fundamental. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero no puedo inmiscuirme en la decisión de cada uno de ustedes. No puedo pretender que piensen como yo. Al contrario, parte de la libertad es saber que hay gente que piensa de manera diferente y eso a mí no me influye, no me ataca. Al contrario, me genera una libertad mucho mayor porque yo sé que a mi alrededor todos pueden desarrollar sus formas, sus pensamientos, sus actividades de la manera que consideren correctas, digamos. Entonces, el poder vivir, expresarnos, desarrollarnos, plantear nuestras diferencias es algo que me parece fundamental y es necesario en esta sociedad democrática que tenemos hace un poco más de 40 años, pero que es un constante ejercicio, ¿no? Y que nos lleva hacia cada vez más libertad. Pero si nos respetamos, si nos toleramos y si podemos convivir en paz a pesar de nuestras diferencias. Esa me parece que es un poco el sentido de cuando uno dice yo soy liberal, ¿no? No querer influir de manera, no imponer a otros mi opinión o imponer a otros mi deseo o imponer a otros el estilo de vida que yo pretendo, digamos, para una sociedad, ¿no? Lore, Mile. Sí. Hoy hablaba de austeridad en el manejo de la cosa pública, ¿no? Si llevamos esos a términos provinciales, Sí. ¿entiende que eso se tiene que traducir en un achicamiento del Estado o no necesariamente tiene que pasar por ahí? No, sí, claramente. Nosotros tenemos un Estado sobredimensionado, sin ningún tipo de dudas, tenemos un Estado que aparte de encargarse de algunas cuestiones que el liberalismo clásico plantea como viables, de la salud, la educación, la seguridad, tenemos un Estado que se encarga de 1000 cosas, ¿no? Que es empresario, que tiene una serie de tareas que no se condicen con el sentido para lo que fue creado el Estado. Entonces tenemos un Estado sobredimensionado en la cantidad de empleados, tenemos un Estado sobredimensionado en la cantidad de entes autárquicos, tenemos un Estado sobredimensionado en la cantidad de ministerios, subsecretarías, direcciones. El organigrama en el Estado es inacabable, es inmenso, a veces hasta es imposible de seguirle el ritmo, el orden, digamos. Hay cargos en el Estado que se inventan nombres para darle una tarea, una función a las personas que tienen que cumplir un rol. Hay organismos que no cumplen un rol. Y te doy un ejemplo para que la gente entienda. Nosotros tenemos en Corrientes un PBI inferior al de Mendoza. Y Mendoza tiene 18 municipios. Nosotros tenemos 75, creo que son ahora, pero vamos a votar en 73. 73 municipios. En esos 73 municipios tenemos concejales, tenemos más de 420 concejales. Si vos me decís que nosotros tenemos toda esa representación y estamos mejor, yo no puedo decir nada, digamos, porque los argumentos o los números no me darían la razón. Pero tenemos ese número de representación y no estamos mejor. No tenemos mejor calidad en la representación. Tenemos la figura del viceintendente, que significaría un intendente más por cada localidad. O sea, fíjate que Mendoza, una provincia más rica que la nuestra, tiene 18 intendentes. Nosotros tenemos 73 intendentes, 73 viceintendentes y algunos no me saben decir cuál es la tarea del viceintendente. No tiene un rol específico. En algunas cartas orgánicas municipales. No lo tiene. No, digamos, en algunas localidades sí. Preside el consejo en algunas. En algunas sí. Agustín Payes dijo, el viceintendente era un ñoqui de lujo, siendo él el viceintendente, digamos. O sea, es un ejemplo que... Claro, de esta entonces, discusión. cuando a mí me pregunta el Estado está sobredimensionado, sí, tenemos que plantearnos esa realidad, y porque si no la planteamos, no la vamos a solucionar. Entonces, me decís, somos una provincia que está en una situación crítica, con el 50% de la gente bajo la línea de pobreza, y no nos vamos a plantear que estamos gastando mal los recursos del Estado.
¿Lo estamos gastando eficientemente? ¿Estamos gastando en las prioridades que son necesarias? Todo ese análisis tenemos que hacer. Entonces sí, tenemos un Estado sobredimensionado, tenemos gente que no tiene una tarea específica, tenemos gente que no va a trabajar y que termina siendo lo que todos saben, una carga para el Estado y termina siendo un daño para la gente que realmente trabaja y que se ve condicionada por los que cobran sin trabajar. O sea, todas esas cuestiones tenemos que poner sobre la mesa. Entonces, hay que plantearse, sí tenemos un Estado sobredimensionado y tenemos que empezar a auditarlo, a controlarlo y a poner en la mesa de discusión que tenemos que mejorar esas cuestiones, porque si no, son cuestiones que nunca se tratan, que son temas que no se pueden hablar y si no lo hacemos, estamos traicionando a las personas que nos dan una responsabilidad no para mantener el status quo, sino para justamente cambiar este estado de situación que considero yo tenemos mucho para cambiar. ¿Hay una línea de por dónde cree que debe empezar, digamos, ese achicamiento? ¿O hay una línea de cuáles son las funciones sí esenciales del Estado que debería seguir dando prestaciones? Sí, lo primero que tenemos que terminar... Tengo una idea, tengo un juego para hacer con esto. A ver. Porque me acordé, ya que estaban hablando, me gusta el ritmo que le me ponen. Me acordé de esto porque, disculpa, Mile, que te interrumpo. No, está bien, te está robo bien. la pregunta porque Está bien. para hacerlo como un juego. Sí. En 2023 fue muy viral el video de Milei con el organigrama diciendo fuera, fuera. Yo le iba a decir ministerios y vos decime, fuera o se queda. Sí, bueno, no quiero ser tan tajante porque no hice todavía el estudio, pero... pero bueno, claro, no afuera, o si le gustaría que cambie o que se una, por ejemplo. Yo me acuerdo que el Ministerio de Gobierno tenía Seguridad y Justicia. Eso, hoy en día es Ministerio de Seguridad y Justicia. Eso es uno, por ejemplo. Ministerio de Coordinación y Planificación. Afuera. Ministerio de Secretaría General. No, déjalo. Se necesita una persona confiada del gobernador, yo creo que necesita... Ministerio de Hacienda y Finanzas. Se queda. Ministerio de Educación. Capaz ahí como pasa con el gobierno de Milei de unir salud. Sí, unificar. Yo creo que hay que unificar, sí, seguro. Pero, un nuevo ministerio de ciencia y tecnología afuera. Como dijiste, es el que menos empleados tiene. Claro. Ciencia y tecnología creo que en Corrientes tiene 70 empleados. Pero fíjate que había una coordinación entre ciencia y tecnología de la Nación y de la Nación se dejó sin efecto y nosotros seguimos teniendo. Porque antes el sentido era la coordinación entre los ministerios de Nación y provincia y hoy no hay ministerio de Nación y nosotros tenemos. Y tenemos una empresa tecnológica del Estado. O sea, tenemos un Estado inmenso que podemos empezar a achicarlo, pero en beneficio de la gente. Porque lo que significa tener un Estado inmenso significa que para mantenerlos tenés que cobrarle más impuestos a la gente. Si, haciendo un análisis a nivel nacional del desastre de los últimos 100 años en la Argentina, lo que nos llevó a que el 47% del precio de los alimentos son impuestos. Para mantener un Estado ineficiente, que no nos cuidan las rutas, que no nos cuida en la seguridad, que no nos da buena salud. El 47% de lo que la gente necesita ir al supermercado para consumir son impuestos. Si nosotros logramos disminuir el tamaño del Estado, si logramos bajar el nivel de imposición a la gente, al particular, ¿te imaginas lo que significa para una persona que... Viste que siempre hablamos del salario, el salario mínimo, el salario justo, que no se tocan los salarios, que hay que mejorarlos? Ponele que no mejores el salario de nadie, que lo dejes ahí. Pero vos le bajás al precio de los alimentos un 20, un 25, un 15%, eso es un 15% que queda en el bolsillo de la gente. Claro. Aumentás ese porcentaje en la posibilidad de consumo. Entonces, y estamos hablando que estamos en una provincia o en un país con X% de pobres, y nosotros no estamos analizando en bajar los impuestos. Y no quiero analizar bajar los impuestos porque no quiero dejar de tener autos oficiales, porque no quiero dejar de tener tickets para combustible, porque no quiero dejar de tener estacionamiento reservado, porque tengo que tener una vivienda para el gobernador o para autoridades. ¿En son de qué? En Mendoza el gobernador no tiene residencia oficial. En Mendoza no hay reelección. Yo planteo que no haya reelección en los legisladores, reelección. O sea, tenemos que plantearnos qué tipo de Estado queremos, porque la gente paga por seguridad,
y tiene que pagar después una seguridad privada. Paga por salud y termina pagando afuera otro servicio de salud. Paga educación y termina tratando de que sus hijos vayan a alguna escuela de algún nivel superior porque la calidad institucional de la educación se ha caído. No es la escuela que yo viví, no son los profesores que yo tuve, no tienen la formación o el control o los cursos que se hacían en otras épocas. Nosotros fuimos el primer país en Sudamérica que venció el analfabetismo. Y nos olvidamos, y eso lo hicimos hace 100, 120 años atrás. Y hoy, en la época de la tecnología, estamos peor. En el tema de comunicaciones, nosotros teníamos 800 kilómetros de vías férreas en el año 1901 y hoy tenemos 300 en estado pésimo. Entonces, ¿cómo puede ser que 100 años después estemos peor? Éramos el lugar del mundo donde la gente quería venir a hacer la América. Y hoy estamos en el puesto 80, 90 del ranking mundial. Entonces, tenemos que plantearnos de cambiar ciertas cosas. Me puede decir, soy muy filosófico, pero bueno, uno entra a la vida política para plantear estas cuestiones y no dormirse en los laureles, decir, yo ya leí esto. Para eso sirven las utopías, dicen algunos otros. Es que tenemos que apuntar. Si apuntamos al cielo, no le erramos. Eso tenemos que apuntar a lo grande. Tenemos que ir por cambiar estas cosas. No estamos en una situación perfecta. Estamos en un momento de crisis. Y si no nos damos cuenta y si no aportamos todo, la dirigencia primero, dejando de lado beneficios, dejando de lado privilegios, dando el ejemplo, nosotros no vamos a salir adelante. Nosotros tenemos como dirigentes que lograr que el ciudadano común diga, ese es mi representante, yo lo respeto porque vive como yo vivo y tiene las mismas carencias y dificultades que tengo yo. No es un ciudadano de primera y yo un ciudadano de segunda. Ese es el objetivo de todo dirigente político, o debe ser el objetivo de todo dirigente político. Y en esta Argentina de crisis, en esta corriente de crisis, si nosotros no planteamos la verdad, si no nos hablamos con la verdad, por más incómoda que sea, por más intereses que toquemos, por más grupos de poder que podamos incomodar, no vamos a salir adelante. Y la realidad es que en este tiempo que nos toca vivir a nosotros, somos nosotros los responsables, no hay otro. No va a venir uno de otra, no va a venir San Martín a salvarnos. Viniendo un poquito más a lo que es la actualidad política, preguntarte, Sí. vamos, ¿cómo surge tu amistad con Javier Milei? Te mencionó varias veces Milei, ¿eh? Pero, claro, bueno, la amistad, producto del Club de la Libertad, con Alberto Medina Méndez y otro grupo de amigos, Moratorio, Saúla, Thor, Carlos Hernández y Gustavo Duez estuvo un tiempo, y Enrique Arduino. Armamos el Club de la Libertad, empezábamos ya nosotros a hablar, a hacer reuniones, a hablar del tema, y hicimos el Club de la Libertad en el 2014. Y hicimos el primer Congreso de Economía Regional en octubre de ese año. Invitamos a un grupo de académicos. Alberto lo conoció al presidente Javier Milei en Buenos Aires, lo invitó y él vino. Y bueno, y ahí empezó una relación, sobre todo una amistad, yo digo, amistad en las ideas, ¿no? Porque bueno, uno no tiene la habitualidad, pero inmediatamente uno coincidió en las ideas y cada vez que lo invitamos, accedió a la invitación. Vino el 2015, vino el 2016, en una oportunidad vino para un curso que hacíamos para entre 10 y 14 chicos. Él vino, Alberto lo cuenta y lo cuenta el mismo presidente, él se pagó el pasaje, la estadía, porque nosotros somos una fundación que recibe aportes de particulares y tenemos recursos muy limitados. Y bueno, siempre nos acompañó, nos ayudó. Nosotros tuvimos el honor de acompañar en la edición de dos de sus primeros libros. Uno se llama El eterno retorno a la decadencia argentina y otro Maquineta, Infleta y Devaluta, y los presentó aquí en Corrientes en el 2015, 2016. Y bueno, fue eso, una relación a través de las ideas, de la difusión de la batalla cultural. Y bueno, cuando se metió en política, bueno, empezó a despertar leones, conciencias, como él dice. Y bueno, y siempre hemos estado en esta lucha. La batalla cultural es algo que
que nos precede a nosotros a cualquier actividad política que podamos estar realizando, ¿no? Primero dimos la batalla cultural y después entramos en la política. Gracias a toda la gente que sigue comentando ahí, ¿no? Acá mira, acá ya está diciendo uno, Caito, no sigas hablando más que te voto ya. No hace falta que me convenzas. No, bueno. Así, no, pero bueno, esto sí tiene que convencer No. ahí. Mirá, hay mucha gente que capaz no lo quería votar hasta todavía. Yo le digo, porque hablando de la filosofía, yo le digo a la gente, no sigan personas, sigan ideas. Como decía Alfonsín. ¿Lo decía Alfonsín? Sí. Ah, bueno, no le quería copiar a Alfonsín, pero es lo que siento, porque las personas somos circunstancias, los cargos son circunstanciales, lo que es eterno son los principios, los valores. Entonces, ahí, si vos encontrás a alguien que tiene tus principios, pero seguí las ideas, porque las personas tarde o temprano podemos defraudar, lógicamente, está en nuestra naturaleza. Los principios y las ideas son para siempre. Para siempre, exacto, son Tal cual. eternos. No, hablábamos de Milei justamente, y bueno, una de las cosas que salió hace poco, ayer, hoy, era que, bueno, Corrientes tiene la menor carga tributaria del país. Sí. Esto, bueno, también porque si bien hablamos de empleo público, sabemos que el empleo privado también es muy fuerte acá en la provincia, y bueno, y que esto de los ingresos brutos, los profesionales liberales no pagan, la industria, incluso una de las políticas públicas es que si estás dentro de los 18, si te instalás en uno de los 18 parques industriales, tampoco. O sea, es decir que algo se está haciendo bien en Corrientes, bueno, Milei mismo lo dijo. ¿Cómo piensan ustedes, digamos, seguir esa línea de, ya hablando de lo privado, digamos? Sí, bueno, eso tiene que ver, legislar para mí, que es donde puedo llegar a estar, es controlar, auditar y sobre todo auditar a todos los organismos del Estado. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir viendo la posibilidad de desarmar organismos que son inútiles, derogar legislación que sea contraria a la producción, que tenga un impacto tributario o económico. Entonces, en la medida que nosotros vayamos viendo eso, podemos ver la posibilidad de seguir bajando impuestos. O sea, es una tarea que nunca se acaba. Porque vos me decís, no, pero se cobra 2,9, creo que se cobra impuestos. ¿Y por qué no 2,5? Como el Chaco. ¿Y por qué no 2? ¿Y por qué no sin impuestos? Si nosotros sacamos los impuestos, y si pudiéramos a cero, estos, no todos, porque de algo tiene que mantenerse el Estado, se beneficia a la gente. La gente tiene que tener el dinero en su bolsillo y decidir qué hacer con él, y no el Estado decir en qué yo tengo que gastar mi dinero, o que alguien diga hay que gastar en esto, hay que gastar en lo otro. Que la gente decida, libertad para elegir. Hay un ejemplo de un país que estaba bajo la cortina de hierro, creo que es Lituania o Letonia, no sé cuál de los dos, que un chico en la comunista, digamos, pudo acceder a un libro que se llama Libre para Elegir. Y ahí encontró que Milton Friedman planteaba la tasa única, la tasa única de tributo, ¿no? Y él cuando sale, a los 32 años, eligió primer ministro, ya en democracia, y él lo único que había leído era eso de Milton Friedman. Entonces aplicó, pensando que era algo normal en todo el mundo, y se dio cuenta que no era. Bueno, hoy es uno de los países con mayor crecimiento y paga solo el 16% en todo concepto. Y ahora, bueno, ya... Tenemos que ir a lo que voy Sí. vos me decís, eso es una utopía. No, hay un país que lo hace. ¿Por qué no es nuestro norte ese? Entonces, ahora pagamos, bueno, que después paguemos menos, sigamos ordenando y dejemos sin efecto. Y ahora, ¿cómo estás viviendo esta campaña? Esta campaña en términos generales, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viendo a la Libertad Avanza? ¿Cómo estás viendo a Lisandro Mirón como candidato a gobernador? Nosotros estamos viviendo con una intensidad producto de que planteamos otra corriente, es una corriente de cambio, de achicamiento, de orden, de eficiencia. ¿Cómo lo estoy viendo a Lisandro? Con mucha fuerza para llevar adelante la campaña, liderando este proyecto del presidente Javier Milei, del partido del presidente, y yo uno más que se suma a dar. Yo lo que planteo es, yo voy a la legislatura, si tengo el acompañamiento de la ciudadanía, a seguir con la batalla cultural, a controlar, a auditar, a achicar, a ordenar, porque hay muchísimo para hacer. Nosotros tenemos un problema que era la inflación económica, ¿no? La inflación. Pero tenemos una inflación legislativa. Tenemos leyes que se contradicen, leyes que han quedado en desuso.
tenemos que ordenar eso, tenemos que analizar, tenemos que ser eficientes, ¿no? Eso es un poco lo... Pero veo muy bien la campaña y sobre todo veo un entusiasmo de los jóvenes con las ideas que se plantean en La Libertad Avanza que nos hacen ser optimistas, digamos, de hacer una gran tarea, una gran campaña y de poder, si Dios quiere, bajar el modelo que se está planteando a nivel nacional, poder instrumentarlo en Corrientes también. Le consulto algo Sí. ya más coyuntural, digamos, Sí. pero sé que hay muchos liberales que nos deben estar escuchando y muchos militantes del Partido Liberal, de Eli. Sí. ¿Cómo queda la relación coyuntural hoy con el sello, digamos, con el Partido Liberal? ¿Y qué relación tiene, no sé si tiene relación con, no sé si Ardois es Sí. diputado por 2 años más o termina ahora su No, mandato? tiene 2 quedan años 2 años más. más. Tiene 2 años más. Sí. Natalia Romero seguramente también va a entrar porque está segunda en la Sí, lista de, sí, de sí. Vamos Corrientes. Bueno, yo tengo con ellos una relación de amistad de muchos años, que no quiere decir que coincida en lo político, ¿no? Pero tengo una buena relación, pero tengo una buena relación con todo el arco político, primero de respeto, pero también de saber, de confraternidad, digamos. Yo el otro día, cuando empezábamos la campaña, paré en el monumento, en el cartel que está de Pago Largo, ¿no? De Caguazú. Y pensaba en la gente que hizo tantos sacrificios para que nosotros hoy pudiéramos vivir en democracia, en esta posibilidad de expresarnos libremente, de plantear nuestras ideas y de poner a consideración de la gente nuestros proyectos. Entonces decía, en honor a esas personas que permitieron que hoy viviéramos en este estado de libertad, tenemos que saber convivir entre los dirigentes políticos, buscar cuáles son los puntos que nos unen, que haya respeto, que podamos hacer una campaña en paz y plantear proyectos. Hoy hablábamos, los valores son eternos, pero los proyectos son los que nos unen. Si yo digo que tal dirigente tiene tal condición o tal cosa, nos separa y eso no trae soluciones a los problemas de la gente. Si yo planteo un proyecto superador, puedo tener el acompañamiento de todos los sectores y eso nos une. El puente. En el año 65 se licitó el puente Manuel Belgrano. Liberales y comunistas, para darte los dos extremos, estaban de acuerdo. Y la Iglesia Católica y todas las congregaciones, todos estaban de acuerdo. Un proyecto superador une a la comunidad. Lo mismo la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Quién estaba en contra de que la Universidad Nacional del Nordeste se pudiera implantar en el litoral, en el NEA? Nadie. Todas las organizaciones civiles, la comunidad entera salió a plantear. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como dirigentes políticos es plantear proyectos. No quedarnos en la lucha vacía de egos o de vanidades. Tenemos que plantear proyectos que nos unan y que traigan soluciones a la gente, que es en definitiva el rol de toda la clase política, o debería ser. Una de las, hace muchos años, ¿no? Sí. Un discurso que vos siempre sostenés, una frase que siempre comentás, y es que desde 1997 Corrientes no presentaba una alternativa liberal. Sí. ¿Considerás que hoy Lisandro Mirón es esa alternativa que hace mucho no se presentaba? Sí, porque es el que está llevando adelante el proyecto del presidente de la Nación, que es el líder liberal en el país, y su partido, La Libertad Avanza, plantea un proyecto igual al de Nación. Entonces hay un proyecto que viene a plantear esto, achicar el Estado, hacerlo eficiente, terminar con los privilegios y poner orden. Entonces entiendo que el partido del presidente es el que lidera este proyecto liberal en Corrientes. Claro, porque hay muchos cuestionamientos a la Libertad Avanza, no Sí. solo en Corrientes, en todo Sí. el país, ¿no? Sí. Que como que tenía ese discurso, ¿no? De cambio, pero como que terminó por una cuestión coyuntural, creo yo, Ajá. de tener que recurrir también a estos dirigentes, como Lisandro Mirón, por ejemplo, que tiene una larga trayectoria política, quizás en otros espacios. ¿Cómo se ve ese cambio en una persona como vos que sos liberal de siempre, ¿no? Mirá, yo planteo esto. Ujú. No hay que mirar lo que uno dice, sino lo que uno hace. La Libertad Avanza se constituyó en Corrientes, se votó por el presidente Javier Milei aquí, lo hizo Lisandro, y acompañó todas las políticas
planteadas por el presidente de la Nación. Son hechos, no son palabras. Concretamente, llevó adelante el proyecto que pidió el presidente de la Nación. Hoy hay un proyecto liberal para Corrientes con estas promesas de cambio, de achicamiento, de eficiencia. Bueno, el proyecto del presidente es el que representa la Libertad Avanza. Cerrando la última pregunta, ¿cómo te ves el 10 de diciembre? ¿Dónde? Bueno, si tengo el acompañamiento y puedo ser legislador, me veo, mira, el otro día cuando estábamos hablando de esto, me fui a la Catedral de Buenos Aires y entré al Panteón de San Martín. Y le dije, hablé, bueno, esto, o sea, soy medio loco en ese sentido porque es la historia, pero le dije estar a la altura. Le pedí que lo que me tocara representar, estar a la altura. Y cuando tuve el llamado, dije, tengo que atender el llamado de la historia. Porque yo creo en esto, creo en el proyecto del presidente, tengo que participar y tengo que ser responsable. Me veo, por esa conversación que tuve en la catedral, siendo muy responsable y tratando de esto, ¿no? De que devolverle la confianza a la gente en la dirigencia política. El político tiene que ser alguien que la sociedad considere como un par y a la vez como alguien que piensa en un objetivo superior y que deja todo por ese objetivo superior. Nuestros líderes del pasado no se fueron de este mundo con las arcas llenas. Se fueron logrando trascender por las acciones que llevaron adelante y por los sacrificios que hicieron, no por las cosas que pudieron haber acumulado en esta tierra. Muchas gracias por haber venido, la verdad que un placer escucharte, siempre muy interesante, ¿no? Para poder hablar de esto, poder discutir estos temas, sobre todo la cuestión filosófica que me resulta tan interesante y tan apasionante, ¿no? Así que la verdad, un placer haberte tenido. Al contrario. Te esperamos alguna vez más, porque quedan todavía 48 días, 38 días de campaña. Me así gustaría, ¿cómo no? Sería un gusto para mí. Me sentí muy cómodo, ¿eh? Está claro. O después del 31 de agosto poder charlar, a ver, ya hablando más de cuestiones ya específicas de lo que podría llegar a ser tu rol como legislador. Bueno, así que cómo un placer, no. Igualmente, el gusto es mío. Así que gracias. muchísimas gracias. Gracias, Caíto gracias. Leconte, candidato a diputado provincial